Bienvenidos chicos a una clase más de psicología. El día de hoy vamos a avanzar el tema sobre conciencia, atención y sensación. Bien, hemos visto ya en las primeras clases que la psicología estudia todos los procesos mentales. ¿Y dónde están exactamente estos procesos mentales? Vamos a decir fácilmente que están en la mente humana. Pero la mente humana tiene sus regiones. Por decirlo así, van a ser dos regiones. La región consciente y la región inconsciente. La región consciente es la que más ha estudiado la psicología. Desde psicólogos como Wilhelm Wundt hasta psicólogos actuales de la mano del cognitivismo. Es decir, al psicólogo le interesa más saber lo que está pasando dentro de tu mente consciente. Bien, en cambio el inconsciente solo ha sido estudiado por una corriente psicológica que es el psicoanálisis. Bien. Por eso chicos, yo sé que el tema del inconsciente te puede resultar interesante, pero en realidad deberías enfocarte más en conocer lo que hay dentro de tu conciencia. Bien, definimos que la conciencia es aquel región mental donde están depositados todos tus procesos mentales, los cognitivos, los afectivos y los conativos. Bien, todos estos procesos mentales están reunidos en la conciencia y nosotros podemos percatarnos de cada uno de ellos. Por ejemplo, yo soy consciente de lo que estoy pensando, soy consciente de lo que estoy recordando, soy consciente de lo que siento emocionalmente hablando y soy consciente también de lo que deseo. Así como yo, estoy segura que tú también eres consciente de cada uno de tus procesos mentales. Bien, ahora, estos procesos mentales nos ayudan a realizar tres actividades. Bien, primero, cada uno de estos procesos mentales de los cuales somos conscientes nos ayuda a darnos cuenta. ¿Ya? Así que la primera función que tiene la conciencia es que nos ayuda a darnos cuenta de la realidad. Sí, de esa realidad que nos rodea, esa realidad exterior. Por ejemplo, lo que está pasando en mi casa, lo que está pasando en mi vecindario, lo que está pasando en mi sociedad y hasta en el mundo. También me doy cuenta de lo que está pasando dentro de mí, en mi mente, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy deseando. De todo eso entonces yo me doy cuenta, ¿bien? Pero ¿la conciencia solo se quedará en el darse cuenta? No. La conciencia también tiene otra función. Me va a ayudar a mí a reflexionar, a yo ver esta realidad y yo empezar a encontrar las causas, las consecuencias, el por qué y el para qué. Entonces, yo me doy cuenta de lo que ocurre en mi familia, quizás hay problemas, me pongo a reflexionar. ¿Y de dónde vinieron estos problemas? ¿Cuál es la causa? ¿Y qué consecuencias tendrá en mi familia si estos problemas continúan? Del mismo modo, miro la realidad de mi sociedad peruana y me pongo a pensar, reflexiono, ¿por qué hay estos problemas en el sistema de salud? ¿Por qué hay estos problemas en el nivel político? ¿Por qué hay problemas en el nivel sociocultural? Me pongo a pensar en el por qué y qué podría ocurrir en adelante si esto continúa. Bien, entonces, el segundo nivel de conciencia tiene que ver con la reflexión. Bien, por eso es muy citado esta frase. Haz caso a la voz de tu conciencia, ¿cierto? Siempre cuando se habla de conciencia es como que se pusieran en nuestra mente dos personajes, el diablito y el angelito, como haciendo referencia a que hay alguien que te incita al bien y hay alguien que te incita al mal.
Entonces, cuando queremos reflexionar, pedimos eso. Pedimos que tú evalúes lo negativo y lo positivo, que determines qué es lo correcto de lo incorrecto. Bien, a eso nos referimos cuando pedimos que tomes conciencia. Estoy segura que esta frase lo habrás escuchado varias veces de tus padres, de tus docentes o amigos, compañeros en general. Hacer un llamado a tu conciencia es pedir que tú reflexiones sobre lo que estás haciendo, sobre lo que te pasa y sobre lo que está ocurriendo fuera de ti. Bien, y por último, la conciencia hace posible el cambio, la transformación. Bien, transformación. ¿Qué hay que transformar? La realidad interna, uno mismo, y la realidad externa, lo que pasa afuera en la sociedad. Bien, ¿cómo podemos cambiar a nosotros mismos? ¿Cómo podemos cambiarnos nosotros? Justamente con la toma de conciencia. Pero acá viene otra vez la pregunta, ¿y cómo tomo conciencia? Tomo conciencia cuando experimento la realidad directamente. Si, por ejemplo, quieres tomar conciencia de los problemas que hay en tu hogar, involúcrate directamente en esos problemas. Comúnmente el adolescente evade los problemas, evade lo real y muchos se refugian en las redes sociales virtuales o en los juegos en red. Habrás escuchado hablar de este juego Dota. Muchos chicos se pasan horas y horas jugando Dota. Así es, horas. No realizan sus actividades en casa, no estudian, están en ese juego virtual. ¿Por qué lo hacen? ¿Solo será porque son flojos? ¿Qué hay detrás de ese comportamiento? Y ocurre muchas veces que la razón es que el adolescente quiere evadir la realidad. ¿Y cómo evade la realidad? Refugiándose en esa realidad virtual. Entonces, ¿cómo voy a pedirle a ese joven que tome conciencia de lo que pasa en su familia si no se involucra directamente con lo que pasa en la familia? Y más aún, los padres no permiten que el hijo se involucre en los acontecimientos familiares. Con ese afán de que el hijo no se afecte, no se traume, los padres alejan a los hijos de los acontecimientos familiares, lo cual no es correcto. Si papá y mamá quieren que sus hijos sean conscientes, tienen que involucrarlos. Si hay algún problema económico, hagan una reunión familiar y todos tienen que ser parte del informe de cómo está esa casa. Y que todos también vean la solución. ¿La solución cómo va a venir? En la reflexión, que te dije es el segundo nivel de conciencia. Reflexiono. Ya me di cuenta que hay un problema. Ante ese problema, ¿qué hago? Evalúo las causas, las consecuencias, veo soluciones. Pero ahí no queda. Ahora viene la tercera parte. Manos a la obra. Algo tengo que hacer para cambiar. Bien, entonces chicos, te pido que tomes conciencia, primero, de lo que está pasando en tu hogar, en tu sociedad, ¿verdad? Estamos en tiempos de cuarentena, estamos en tiempos de pandemia. ¿Eres consciente de que hay un riesgo, por ejemplo, al salir sin protección, incluso salir innecesariamente? ¿Te das cuenta de eso? Y dentro de tu hogar, ¿te das cuenta de los sacrificios que papá y mamá hacen para quizás asegurar un plato de comida? Y es más, si estás escuchando esta clase, es porque tus padres están propiciando que tú te sigas preparando, que tú sigas estudiando. Y estoy segura que hacen un esfuerzo para poder asegurar tu educación. Pregunto, ¿tú estás consciente de ese esfuerzo? ¿Te das cuenta de lo que papá y mamá hacen para asegurar tu preparación preuniversitaria? Si sí te das cuenta, excelente. Y sobre eso tienes que reflexionar. De repente antes eras un alumno descuidado, de repente relajado, pero ahora date cuenta, no estamos en tiempos fáciles.
son tiempos de zozobra, son tiempos, ¿por qué no decirlo?, de angustia, porque es incierto lo que va a ocurrir después, pero tenemos el presente. Ubícate en el presente y en el presente cómo estás aprovechando los recursos que tienes a tu favor. ¿Puedes prepararte? Estudia a conciencia. Y si hay defectos en tu personalidad que debes corregir, hazlo rápido, hazlo pronto, empieza tu propia transformación individual. Bien, listo chicos. Entonces, cuando hablamos de conciencia, vamos a dar algunos datos relevantes. Un dato, base biológica. ¿Con qué parte del sistema nervioso es posible que yo tome conciencia? Bien, recordarás el tema de bases biológicas. Para que yo tome conciencia, primero tengo que estar despierto. Claro, porque la toma de conciencia se hace cuando mi cerebro está activo, cuando está en contacto con la realidad, ¿cierto? Entonces ahí vamos a mencionar a la formación reticular. La formación reticular hace posible de que yo esté despierto. ¿Te acuerdas? Le llamábamos SARA. SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. Gracias a SARA nosotros estamos despiertos y si estoy despierto puedo tener conciencia. ¿Bien? Pero ahí no queda. También va a participar regiones de la corteza cerebral, especialmente las que refiere al área frontal. Así que también en el lóbulo frontal se encuentra la conciencia. Bien, escribimos eso. Formación reticular y área frontal. Ahora, un segundo dato. ¿Con qué método se puede estudiar lo que ocurre en tu mente consciente? El método empleado será la introspección. ¿Te acuerdas? Fue un método que trabajamos en la tercera, cuarta clase del curso. Decimos que la introspección es el autoanálisis, la autoobservación, cuando uno mismo examina lo que está ocurriendo dentro de su mente. Si tú no eres hábil con esto, puedes pedir ayuda a un psicólogo, ya que el psicólogo es el profesional indicado para estudiar lo que está ocurriendo en tu plano mental. ¿Bien? Y por último, el tercer dato, ¿qué corrientes psicológicas han estudiado la conciencia principalmente? Te he dicho que la mayoría de psicólogos estudia la conciencia, ¿verdad? Vamos a mencionar las tres corrientes o escuelas o enfoques que más la han estudiado. Tenemos para empezar al estructuralismo. El estructuralismo fue defendido por Wilhelm Wundt, el padre de la psicología científica. Él inicia la psicología como ciencia, dejando atrás el concepto de alma para pasar al concepto de mente consciente. Bien, luego tendríamos el aporte del funcionalismo con William James. ¿Listo? El funcionalismo que apareció en Estados Unidos nos dice que hay que estudiar la conciencia. Principalmente hay que estudiarla para ver su utilidad. Y es verdad, cuando tú eres más consciente, funcionas mejor en la realidad. Así que su utilidad radica justamente en que nos favorece la adaptación. Y por último voy a mencionar a la Gestalt. Esta corriente psicológica apareció también en Alemania y te estudia la conciencia no por partes, como lo hacía el estructuralismo, sino como más bien una totalidad. Bien, vamos a ver ya en otras clases más a detalle
¿Qué más nos propone la psicología Gestalt? Pero repito, estas tres lo que hacen es estudiar la conciencia como el motor de la psicología. ¿Ok? Bien, chicos, vamos a pasar ahora a hablar de una propiedad que tiene la conciencia: la atención. Todo ser que es consciente puede prestar atención. En este momento tú estás prestando atención a esta clase. ¿Qué tipo de atención le estás dando a la clase? ¿Voluntaria o involuntaria? Imagino que voluntaria, joven. ¿Por qué? Porque estoy segura que de manera planificada, de manera prevista, tú has definido el por qué es necesario escuchar esta clase. Y como eso ya lo tienes preestablecido, orientas tus sentidos hacia esta exposición. Decimos entonces, la atención ayuda a que yo pueda dirigir mis sentidos hacia un estímulo en especial. Prestar atención a un estímulo es resaltar un foco sobre un campo visual, un campo auditivo, un campo del sentido que tú estés empleando. Bien, de tantos estímulos que hay en el ambiente, tus ojos seleccionan esta clase. De todos los estímulos sonoros que existen, tus oídos eligen esta clase. Bien, dirigimos los sentidos hacia una dirección. ¿Listo? La capacidad de prestar atención depende también de la formación reticular. ¿Listo? Y la formación reticular va madurando de acuerdo a la edad también. De ahí que los pequeños, los niños pequeños, tengan más dificultad para prestar atención, ya que su formación reticular y su corteza frontal no están suficientemente maduras. Pero ya en tu caso como adolescente, tu capacidad de prestar atención se ha ampliado debido a que tus estructuras nerviosas están más maduras. Así que tú fácilmente puedes prestar atención 1 hora, 2 horas, 3 horas. Lo único que es necesario aquí es tu voluntad. Bien, entonces podemos clasificar la atención de dos maneras: la atención según tu actitud y la atención según tu interés. Si tú tienes actitud positiva por prestar atención, entonces será voluntaria. Pero si tú prestas atención sin querer queriendo, no era tu propósito, pero prestas atención igual, ahí vamos a decir que se trata de una atención involuntaria. Bien, pregunto entonces, ¿en cuál de las dos atenciones tú tienes una motivación intrínseca por atender? Sería en la atención voluntaria. ¿Listo? Aquí encontramos que la persona presta atención porque le nace, porque decide que sea así. ¿Listo? En cambio, en la atención involuntaria, esta ocurre por elementos externos, por elementos ajenos a ti. Ejemplo, tú prestas atención, sí, a un estímulo, pero no porque estés motivado a prestarle atención, sino porque ese estímulo es intenso. ¿No te ha pasado que tú, estando concentrado quizás en una clase, en tu casa, estudiando, leyendo, o si quieres ponemos otro ejemplo, estás tú en tu casa sí, pero ahí distraído con el celular, y de pronto alguien entra a tu cuarto y cierra la puerta con mucha fuerza? ¿Qué va a pasar? Que tú automáticamente vas a mirar en esa dirección. Así es, automáticamente. ¿Por qué? Porque ese estímulo sonoro provocado por el cierre fuerte de la puerta ha generado tal impacto en tus sentidos que se obligaron
a dirigirse hacia ese estímulo. Bien, ese es un caso de atención refleja. Bien, nos colocamos aquí, se debe al estímulo que es intenso. Bien, el estímulo es intenso. En cambio, en la atención involuntaria espontánea, tú prestas atención al estímulo porque te resulta interesante, ¿ok? Tú no estabas buscando ese estímulo, de pronto apareció y te resultó interesante. Bien. Vamos a poner un ejemplo para ver que hayas entendido bien la diferenciación. Digamos que tú, señorita, estás paseando en la calle, por la calle con tu amigo, ¿ya? Y están conversando en la calle, ¿ok? Y de pronto aparece en la vereda de al lado una chica muy guapa. ¿Qué va a pasar? Tu amigo automáticamente va a girar en esa dirección, hacia la chica guapa, dejándote a ti con la palabra en la boca. Tú, señorita, te molestas, claro, le pegas y todo, pero ¿acaso él voluntariamente lo ha hecho? No, esto ha sido involuntario. Mi pregunta es, ¿qué tipo de atención involuntaria le dio tu amigo a esta chica guapa? La respuesta es espontánea. Tu amigo le prestó atención porque esa chica le resultó interesante. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Señorita, estás en tu colegio y a ti te agrada mucho un chico, te gusta el chico. Pero ¿qué ocurre? Este chico ni sabe que tú existes, no lo sabe. Ya son, mira, tantos meses en el mismo salón, pero él no sabe que tú existes. ¿Qué harías tú para llamar su atención? Mira, al día siguiente entras al salón con un traje, con un vestido lleno de focos, lleno así de luces, todo prendido. Que cuando tú entras al salón, todo brilla en ti. Obviamente que ese chico ahora sí te va a prestar atención. ¿Por qué? Porque tú eres demasiado intensa. El tener ese vestido lleno de foquitos prendidos como si fueras un árbol de Navidad hace que prácticamente él se vea forzado a mirarte, porque repito, eres demasiado intensa. Hay mucha estimulación visual, obligado que él te tenga que mirar. En ese caso entonces sería atención refleja. Bien, ahí tienes entonces la división: atención voluntaria, atención involuntaria, refleja y espontánea. Veamos ahora la segunda clasificación según el interés. Según el interés tenemos atención selectiva, sostenida y dividida. Si a ti lo que te interesa es un estímulo solamente y no distraerte en otros tantos estímulos del ambiente, ese es un caso de atención selectiva. Un ejemplo, estás en plena fiesta con tantos estímulos sonoros, pero ¿cómo es? Mira, si alguien dice tu nombre, eso sí lo escuchas. Alguien mencionó tu nombre en una conversación y tú rápidamente te dirigiste hacia el lugar donde escuchaste tu nombre. Y efectivamente te estaban invocando. ¿Qué tipo de atención tuviste ahí? Atención selectiva. De tantos estímulos, elegiste un estímulo, ¿ok?
Vamos ahora con la atención sostenida. En la atención sostenida tú prestas atención por largas horas, mucho tiempo, ¿ok? Ejemplo, lo que vemos en una intervención quirúrgica. El médico se encuentra en el quirófano con su equipo de trabajo atendiendo a un paciente, operándolo. ¿Por cuántas horas? 1 hora, 2 horas, hasta 3 horas, joven. Y el médico tiene que estar muy atento. Atención sostenida. Y en el caso de la atención dividida, ocurre cuando la persona presta atención a más de un foco atencional, es decir, a varios estímulos en simultáneo. Por ejemplo, te conté el caso de la chica, ¿verdad? La chica que está conversando con su amigo y el amigo mira para otro lado. ¿Tú crees que las mujeres no hacemos eso también? Lo hacemos, solo que las mujeres, como por ahí lo dicen, son más disimuladas. Las chicas, siguen conversando con su amigo, pero por otra parte están prestando atención al chico guapo. Pueden hacer 2 cosas a la vez. El caso de tu mamá también. Tu madre está atenta a lo que está cocinando, al tiempo que también está atenta a la novela en televisión, así también está atenta a su hijo que está gateando por el piso. ¿Te das cuenta? 3 tareas y las 3 las realiza con suficiente atención. En cambio, un varón, ¿cómo es en ese aspecto? El varón presta atención de manera muy selectiva, no puede hacer muchas actividades a la vez, se le va. Si tú le dices a un chico, a un varón, que esté atento a la olla de arroz, que esté atento también al bebé de la casa, se va a atolondrar, no va a poder con estas tareas. Mira tú, entonces que haya atención dividida es gracias al hemisferio derecho, quien nos permite atender varias actividades a la par. Bien, ahora pregunto, para lo que es tu examen de admisión, un examen de admisión como el que se da en San Marcos tiene 3 horas de duración. Pregunto ahí, ¿qué tipo de atención le tendrás que dar a ese examen de admisión? A ver, ve respondiendo mientras yo voy escribiendo por aquí. Bien, ¿qué tipo de atención entonces tendrás que darle a un examen de admisión? Mira que un examen dura 3 horas. En ese caso tienes que entrenar tu atención sostenida. Y pregunto, ¿estás listo para ese examen? Muchos de ustedes suelen decir que presta atención por momentos, incluso que necesitan acompañarse de música para estar suficientemente atentos. Pero ¿acaso el día del examen de admisión vas a poder estudiar o vas a poder rendir el examen con música? No. ¿Y podrás resistir las 3 horas? Si no te entrenas desde ahora, ese examen de admisión va a ser un suplicio. Así que ve entrenando tu atención. Resiste 1 hora de estudio, 2 horas de estudio, 3 horas y hasta 6 horas de estudio. Es posible, empieza poco a poco, joven, para que ya cuando sea el día del examen puedas estar muy concentrado en dicho examen, en su resolución. Bien, vamos entonces a trabajar con el primer proceso mental. La atención que vimos hace un momento también es un proceso mental, pero es un proceso mental como que muy ligado al mismo hecho de ser consciente.
Ya un poquito saliendo de ello tenemos a la sensación. La sensación es un proceso mental más independiente, el cual trabaja directamente con los sentidos y con los estímulos del ambiente. Por ejemplo, nosotros podemos sentir el frío de esta habitación, podemos sentir el olor de los elementos que estén cerca de nosotros, de repente mamá está cocinando, puedo captar su aroma. También puedo sentir los colores del ambiente, puedo también sentir las texturas, los sonidos, etc. ¿Por qué es importante estudiar los sentidos en el curso de psicología? Tú sabes pues que estudiamos la mente, lo vuelvo a recalcar, y la mente, ¿cómo se llena de contenidos? A través de los sentidos, claro, a través de lo que veo, toco, huelo, escucho, la información entra a mi mente. Y una vez que esa información entra a mi mente, yo puedo sentir determinada característica sensorial. A ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, yo toco esta pizarra. Al tocar esta pizarra, mi mano capta una característica de la pizarra. Esa información que es captada con la mano al inicio, tiene que llegar hasta mi cerebro. Esto ocurre así, joven, en menos de un segundo. La información captada, tocada, entra a mi cerebro y estando en mi cerebro me forma una representación mental y ahí es donde yo digo, estoy tocando algo liso. ¿Listo? Eso que estoy mencionando al final, estoy tocando algo liso, es el resultado de este proceso sensorial. A ese resultado correctamente se le llama sensación. La sensación o las sensaciones van a depender mucho del sujeto. Un mismo estímulo puede traer sensaciones hasta distintas o en todo caso en diferente intensidad. Por ejemplo, una inyección, imagínate pues una vacuna, será sentida de manera distinta en cada persona. Hay quienes se asustan mucho con las inyecciones y basta que algo les caiga en el hombro, un pinchazo y hasta se desmayan. ¿Por qué? Estas personas refieren sentir mucho dolor producto de esa inyección y ese dolor les lleva hasta el desmayo. Pero hay otras personas que reciben la misma inyección y están tranquilas como si nada. ¿Te das cuenta? Dos personas recibieron el mismo estímulo, pero lo procesaron mentalmente distinto. Lo mismo va a ocurrir con lo que es la temperatura, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo sentir frío, pero si yo me mentalizo y digo, no hace frío, más bien hace calor, me siento como en la playa, entonces mi mente toma ese mensaje de que está haciendo calor y mi cuerpo reacciona hasta distinto. Chicos, la mente gobierna el cuerpo. La mente puede sugestionarnos tanto que hacer que nuestro cuerpo funcione distinto. Bien, por eso es que estudiamos la sensación dentro de la psicología, para conocer su impacto psicológico. Bien, ¿cómo inicia este proceso? Es lo que vamos a describir a continuación. Mucho ojo con esto, ¿ah? Vamos a recordar nuestro tema de bases biológicas. ¿Listo? Bien, a ver chicos, tenemos el estímulo, este es el estímulo. El estímulo entra en contacto con nuestro órgano sensorial. En este caso el estímulo está siendo captado por la palma de la mano. Claro, la piel que está en la palma de mi mano es un órgano sensorial correspondiente al sentido
del tacto, así lo conoces, ¿verdad? Sentido del tacto. Estímulo entra en contacto con el receptor. Con este nombre me refiero a las células que están en la palma de mi mano. A esas células se les llama receptores sensoriales o neuronas sensitivas, o también le puedes llamar neuronas de ingreso sensorial, ¿ok? El receptor, los receptores, cuando entran en contacto con ese estímulo, se empiezan a excitar. Eso es lo que va a ocurrir. Todos los receptores de la palma de mi mano se excitan al entrar en contacto con el estímulo. Bien, entonces, cuando yo toco esta pizarra, la palma de mi mano se excita. Eso está ocurriendo en este momento. Toco esta pizarra, ¿qué más? Toco esta tiza, entonces mi piel se está excitando. Tú escuchas mi voz, ¿verdad? Mi voz te está excitando. Tú en este momento estás quizás comiendo algo mientras escuchas esta clase, estás saboreando algo que mamá te ha preparado. Tu lengua se está excitando. Entonces, ¿qué significa o qué quiere decir excitación? Es cuando los receptores sensoriales que están en todo el cuerpo entran en actividad producto de una estimulación. Bien, como te das cuenta, hay tantos estímulos en el ambiente, por ello decimos que estamos constantemente bombardeados de estimulación, nuestro cuerpo siempre está excitado. ¿Ok? Así que la palabra excitación no solamente se refiere a la parte sexual, no es solamente ahí. ¿Listo? Luego comienza la transducción. ¿Qué quiere decir esto? Los receptores sensoriales tienen que convertir este estímulo en impulso nervioso. El estímulo se convierte en impulso nervioso. ¿Y qué hemos dicho que es un impulso nervioso? Es una energía eléctrica que transmiten las neuronas para comunicarse entre ellas y comunicar pues al cerebro con el resto del cuerpo. Entonces, se convirtió el estímulo en impulso nervioso y ese impulso nervioso tiene que viajar hasta su lugar, que es el cerebro. Hasta ahí tiene que viajar. Bien. Siguiente, el receptor sensorial tiene que adaptarse, es decir, tiene que acostumbrarse a la estimulación recibida. Por ejemplo, me cambié tan rápido que me puse el zapato o la zapatilla sin percatarme de que había una piedra adentro. Entonces, al caminar me genera un dolor. Sin embargo, al pasar unas horas, mi piel se adapta a esa piedra. Mi piel ya no siente la piedra, se ha acostumbrado a ese estímulo. ¿Ok, chicos? Entonces, ahí tenemos la tercera propiedad del receptor sensorial. La adaptación. Todo esto que he mencionado ocurre casi afuera, es la zona periférica. Bien, vemos entonces el estímulo en contacto con el receptor. A continuación voy a hablar sobre la sección conductora, que justamente hace referencia al impulso nervioso y cómo viaja por dentro de nuestro cuerpo, por las vías de ingreso de información, que vienen a ser las vías aferentes. Todo ese viaje ocurre, joven, así, en cuestión de menos de un segundo. ¿Te acuerdas cómo era ese viaje? Empieza con la zona exterior, la palma de la mano en el ejemplo.
viaja por las vías aferentes, llega a la médula espinal y de la médula espinal sube por el tronco encefálico hasta lo que viene a ser el tálamo, y del tálamo recién llega a la zona cortical del cerebro correspondiente con el órgano sensorial. ¿Cómo es eso? Si el estímulo ha sido captado con la piel, entonces ¿a qué lugar del cerebro tiene que llegar? ¿Te acuerdas que hablamos sobre los lóbulos? Cada lóbulo se encarga de un sentido. En este caso sería el lóbulo parietal. Ahí tiene que llegar la información nerviosa. Bien, nos colocamos por aquí. Los impulsos nerviosos viajan por las vías aferentes. ¿Listo? Hasta finalmente llegar a la zona del cerebro específica. En este caso será aquí, la zona parietal. Y una vez que llegue ahí este impulso nervioso, se va a convertir en un producto mental. Ahí está, se convierte en un producto mental. ¿Qué ocurrirá en la mente de esta persona? Va a ocurrir lo que está sintiendo. Siento la textura de esta flor. Siento la textura. ¿Listo? Ahí termina la actividad sensorial. Ya la persona dirá, ¿no? Siento una textura lisa, siento una textura rugosa, siento la superficie fría, la superficie caliente. Eso ya queda a la subjetividad de la persona. Claro está que hay que tener como que un promedio de reacciones. La mayoría de personas, ¿cómo reacciona ante este estímulo? La mayoría dirá que la textura es lisa, por ejemplo. Así. Bien, chicos, entonces es en esta parte donde hablamos de la sensación. Sensación subjetiva, porque ya depende del sujeto cómo él lo interprete, ¿ya? Lo coloco, aunque sea una redundancia, ¿ya? Porque se entiende que todos los procesos mentales son subjetivos. Solo que quiero que se resalte esa cualidad. Bien, entonces, ¿cuáles son las tres etapas, las tres fases del proceso sensorial? Número 1, la sección periférica. Número 2, la sección conductora. Y número 3, el centro nervioso. Te pregunto, ¿por dónde inicia el proceso sensorial? Inicia con la excitación de los receptores sensoriales. ¿Y dónde termina el proceso sensorial? Con la llegada de los impulsos nerviosos a la zona del cerebro, porque es ahí donde lo fisiológico se hace psicológico. Bien, listo, chicos, y vamos a pasar ahora a conocer cada uno de los receptores sensoriales, cada uno de los órganos sensoriales, de los sentidos. Estoy segura que tú ya conoces 5 sentidos. Son los sentidos tradicionales, pero existen más. Pregunta, por ejemplo, ¿con qué sentido tú puedes captar el movimiento de tu dedo? ¿El movimiento que hago de mi dedo se captará con la vista? Pareciera que sí, pero si yo tuviera los ojos cerrados, igual siento el movimiento de ese dedo. Acá entonces interviene otro sentido. Pregunto, ¿con qué sentido captas el peso? ¿Con qué sentido captas tu hambre?
¿Con qué sentido captas la posición de tu cuerpo? Si está bien posicionado o mal posicionado. Creo que no tienes respuesta ahí. ¿Por qué? Porque solo conoces 5 sentidos y hay más sensaciones. ¿Listo? Vamos a empezar con el primer grupo de sentidos. Son 3 grupos, el grupo exteroceptivo, el grupo propioceptivo y el grupo interoceptivo. Pero vamos a empezar con el grupo exteroceptivo. Se llama así porque capta lo que ocurre en el exterior. ¿Ok? Aquí encontramos al sentido visual. El sentido visual va a captar lo que ocurre en el plano de colores, formas, ¿ok? A través de los órganos que son los ojos. Entonces por aquí colocamos su órgano sensorial es el ojo, ¿ya? Más exacto, globo ocular, conos y bastones, llamados fotorreceptores. ¿Listo? Yo lo pongo simplemente ojo porque ya en tu clase de anatomía vas a profundizar sobre esto. Bien, gracias a nuestro ojo, ¿qué vamos a captar? Vamos a captar la sensación de colores. Colores claros, colores oscuros. Y esa información va a llegar al lóbulo occipital. Bien. Al occipital. ¿Sabías tú que cuando el ser humano nace su visión es pésima? Un recién nacido no ve claramente los colores. En realidad solamente reconoce claros y oscuros. Por eso se recomienda que los primeros juguetes o estímulos que tenga un bebé sean en estos colores, negro y blanco. Más es en vano porque no los va a poder visualizar. Ya cuando recién tenga pues eso de 7 meses de edad, 6 meses, ya puede ver mucho mejor. ¿Ok? Luego tenemos el sentido auditivo, el cual a través del oído capta estímulos sonoros y los procesa en el lóbulo temporal. Temporal. Bien. ¿Qué sonidos para ti son así interesantes, estimulantes? Por ejemplo, muchos disfrutan de los sonidos ligados al mar. ¿Por qué? Se diría que nos recuerda los sonidos que se dieron cuando estábamos en el útero de mamá. Entonces, cuando estamos en el útero de mamá, sentimos todos los sonidos correspondientes al funcionamiento fisiológico de tu mamá. Sonidos gástricos, sonidos respiratorios, circulatorios. Y esos sonidos se asemejan a los sonidos del mar. De ahí que este sonido nos cause cierto relajamiento. Bien. Luego tenemos el sentido gustativo que capta sabores a través de la lengua. Sabemos que no solo hay 5 sentidos, ¿verdad? Los 5 sentidos que tú has estudiado de repente desde el colegio solo son los tradicionales, los que pertenecen a la modalidad exteroceptiva. Pero ahora vamos a ver muchos más sentidos, tanto exteroceptivos como propioceptivos e interoceptivos, ¿ok? En lo que viene a ser la modalidad exteroceptiva, esta va a captar lo que hay afuera, en el exterior. Por ejemplo, lo que son las ondas de luz, las ondas sonoras, lo que puede ser también los sabores, los olores y demás. ¿Listo? Empezamos con el sentido visual. El sentido visual tiene como órgano receptor al ojo.
Específicamente en el ojo tenemos a los fotorreceptores, que vienen a ser, y tú lo sabes por anatomía, los conos y bastones. Estos van a captar al inicio claros y oscuros y también lo que son los colores. Bien, toda esta información que es recibida por el ojo tiene que llegar al cerebro para que sea procesada. ¿A qué lugar del cerebro? Al lóbulo occipital. Muy bien. ¿Qué pasaría si nos golpeamos esa zona occipital que se ubica aquí atrás? Entonces nosotros quedaríamos ciegos. Por más que los ojos estén sanos, quedaríamos ciegos porque el daño ha sido en el mismo cerebro. Nosotros en realidad vemos gracias al cerebro. Los ojos solamente son como los que reciben el estímulo, pero no lo procesan. Bien, y hablando sobre la vista, chicos, ¿sabías tú que el ser humano al inicio, cuando somos bebés, no tenemos esa posibilidad de ver todos los colores? Un recién nacido solamente puede ver a menos de 20 centímetros de su rostro y solamente puede ver claros y oscuros. Lo que se sugiere es que no llenes de juguetes a un pequeño, no les va a prestar atención, no los puede ver, pero si quieres ir como que estimulando ese sentido visual, podrías optar por juguetes, estímulos que sean en colores blanco y negros. Bien, la vista de un recién nacido mejora a partir de los 3 meses y es muchísimo más como que despierto a los 6 meses. ¿Ok? Vamos ahora con el sentido auditivo. A través del oído, va a captar los distintos sonidos. Hay sonidos que para ti son relajantes. Muchos hablan, por ejemplo, de los sonidos del mar. ¿Y por qué será relajante ese sonido? Porque nos recuerda ese momento en el que vivimos dentro de mamá, en su útero. Y estando ahí, los bebés escuchan todo lo que trabajan los demás órganos. Ese trabajo de los demás órganos, como es el estómago, el corazón y demás, nos recrea el sonido que ahora tú captarías del mar. Por eso es que como que el sonido es agradable para muchos. ¿Listo? Esta información auditiva se procesa en el lóbulo temporal. ¿Listo? Los que se ubican en este lado. Luego tenemos el sentido gustativo, el cual a través de la lengua, de las papilas gustativas, vamos a captar con ellas los sabores. ¿Picante será un sabor, chicos? No. ¿Cuáles son los sabores? Dulce, salado, agrio y amargo. El picante en realidad es un dolor a nivel de la lengua, no es un sabor que tú, digamos, puedas degustar. ¿Listo? ¿Y dónde se procesa la información que captas con la lengua? Eso tiene que llegar al lóbulo parietal, ¿ya? Los labios, la lengua, también como que son una extensión de lo que sería la superficie cutánea. Por eso es que también se procesa en el parietal. En el caso del sentido olfativo, a través de las fosas nasales vamos a captar los olores. Pueden ser olores agradables, olores fétidos. Todo eso se va a procesar no en la corteza, sino en la subcorteza. Y ahí es donde encontramos al rinencéfalo. ¿Listo? Muy bien. Y sí, pues hay muchos seres que utilizan bastante el olfato para poder adaptarse a su entorno. En el humano, como que el olfato no nos da mucha información, pero en los animales sí. Un animal puede saber si el lugar donde está ya está ocupado por otro, porque puede oler, por ejemplo, la orina que ha dejado este animal anterior. En el humano, de repente, el olfato no nos da como que esa información, pero lo usamos quizás para también atraer, ¿no? Atraer al sexo opuesto. Todavía podemos despedir un olor que busca el acercamiento con el otro. Y hablando sobre eso, por ejemplo, la conexión de madre con su hijo es también olfativa. El bebé puede oler a la madre
conectarse con ella y distinguirla de otros familiares que en casa pueden vivir. Hemos dicho que el bebé no tiene buena vista, entonces ¿cómo es que reconoce a mamá? Lo puede hacer a través del olfato. ¿Listo? Luego tenemos el sentido cutáneo, el cual es considerado el sentido más placentero. Al ser humano le gusta tocar y ser tocado. ¿Listo? Tenemos la piel como órgano receptor, el cual va a llevar la información al cerebro, a la zona parietal. ¿Listo? ¿Qué podemos captar con la piel? Podemos captar temperaturas, frío, calor. Podemos captar también lo que es la textura, superficies. Y también podemos captar lo que es la presión, cuando algo impacta sobre nuestra piel. Así también podemos captar el dolor. El dolor se genera cuando hay una laceración en la piel. Por ejemplo, cuando nos cortamos. Es ahí donde los nociorreceptores podrán captar esa estimulación. ¿Listo? Así que a la sensación de dolor también se le llama sensación nocioceptiva, haciendo alusión a los receptores que la captan. ¿Listo? Pregunto entonces, ¿qué sensación experimenta, Miguel, quien recibe un abrazo de Juana? A ver, si Miguel recibe un abrazo, ¿qué sentirá su cuerpo? ¿Ya? No me respondas alegría, porque sí, se puede sentir alegría, pero eso no es un sentir corporal, es un sentir emocional. Y hoy día estamos hablando del sentir del cuerpo. Entonces, un abrazo, ¿cómo se experimenta? ¿Cómo se siente? Pues nos va a generar sensaciones cutáneas de presión, porque nos están apretando, nos están impactando, ¿no? Hay una sensación cutánea de presión o llamada también de contacto. Y claro, también podemos captar la temperatura, así que también habría una sensación térmica. Y si el abrazo es tan fuerte que wow, me lastima la piel, entonces ahí sería una sensación cutánea de dolor, llamada también analgésica o llamada también nocioceptiva. ¿Listo? Muy bien. Vamos ahora a la segunda modalidad. La segunda modalidad se llama propioceptiva. ¿Por qué? Ahora vamos a captar lo que ocurre con nuestro propio cuerpo, ya no lo que pasa afuera, ¿ok? Tenemos aquí dos sentidos. El sentido sinestésico, o también llamado kinestésico, o le puedes llamar también sinestesia, pero eso sí, con C. Ya, no te confundas, ¿ah? Sinestesia, sinestésico o kinestésico. Bien. Y también incluye al sentido vestibular. El primero nos informa del movimiento. Justamente esta raíz cine, lo habrás visto pues en palabras como cinematografía, cinemática, o sea, movimiento, ¿cierto? El sentido sinestésico captará el movimiento de las extremidades, de brazos y piernas. Así también, este sentido captará la tensión de los músculos, cuando, por ejemplo, cargamos objetos con un peso considerable. ¿Listo? Para ello cuenta con las articulaciones y los músculos. Me acuerdo que hubo una bonita pregunta de San Marcos en su examen de admisión hace años que decía así: ¿qué sensación experimenta un albañil que levanta una carga muy pesada y siente que sus brazos y piernas ya no resisten el peso? La respuesta era sentido sinestésico, porque te está hablando de peso, te está hablando de que sus piernas y brazos no resisten. O sea, hay mucha tensión muscular. ¿Listo? Y en el caso del sentido vestibular, este va a captar el equilibrio como resultado de la posición del cuerpo. Si el cuerpo está
bien ubicado en un eje o si estás rotando. Bien, en este caso para ello se cuenta con las células ciliadas que se encuentran en los canales semicirculares del oído interno. ¿Listo? Entonces cuando yo, por ejemplo, me estoy moviendo de esta manera, mis células ciliadas también se están moviendo conmigo. Y llega un momento donde yo perderé la posición del cuerpo y puedo caer. Entonces esa sensación de inestabilidad postural se registra con el sentido vestibular. Pregunto, ¿es posible bailar sin ver? ¿Tú qué crees? Claro que sí, porque bailar no depende principalmente del sentido visual, depende del sentido del cuerpo, del sentido kinestésico. Así que sí es posible bailar sin ver. Igual yo tengo la capacidad de captar los movimientos de mi cuerpo. ¿Listo? Y en el caso de los gimnastas, ¿has escuchado hablar de la gimnasta peruana Ariana Orrego? Ella, por ejemplo, nos ha representado en los Panamericanos. Ella está como que levantando una disciplina olímpica que ha estado dormida en nuestro país. La gimnasia artística implica el manejo del cuerpo, así que en ella se aprecia un dominio del sentido sinestésico y sobre todo del sentido vestibular, porque hay actividades que requieren que ella sepa mantener su cuerpo en una posición tal que no se desbalancee. ¿Me dejo entender? Listo. Y pasamos por acá a la modalidad 3, la modalidad interoceptiva. ¿Listo? Esta modalidad tiene como único sentido a la senestesia, llamada también, o le puedes decir también, sentido visceral o sentido senestésico. ¿Listo? ¿Qué capta este sentido? Capta el malestar y el bienestar del organismo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú, joven, no comes? Digamos que hoy no has desayunado y no has almorzado. ¿Estarías o no fastidiado, irritable? Claro que sí, ¿verdad? Diríamos entonces que tu organismo está en malestar. ¿Cómo te das cuenta? Gracias al sentido senestésico, el cual recibe la información de todos los órganos internos. Bien, y esta información, ¿a dónde la lleva? Al hipotálamo. Tú recordarás que en la clase de bases biológicas citamos que el hipotálamo se encarga de detectar la carencia y también de registrar si el organismo está en homeostasis, o sea, está saciado. Bien, colocamos por aquí algunos ejemplos: sentir hambre, sentir sed, sentir náuseas, sentir ahogo y demás son ejemplos de sensación senestésica. Y también incluimos la sensación de plenitud. ¿Qué viene a ser eso? Es cuando el organismo está totalmente ok. O sea, estamos en homeostasis, en equilibrio, estamos saciados. ¿Listo? Justo el día de ayer conversaba con un alumno, ex alumno, y me hizo una pregunta interesante. Me dijo: profesora, yo hoy día la noto feliz. ¿Por qué? Y bueno, me llevó a darle esta respuesta. Porque en este momento mi organismo está regulado. ¿Y qué quiere decir eso? Que en este momento, en ese momento, mi organismo estaba con las necesidades fisiológicas satisfechas. El que tu cuerpo se sienta bien va a influenciar también en tus emociones. Por eso, joven, cuando tú estudies, no lo hagas con hambre, no lo hagas con sed, no lo hagas con náuseas. No son las mejores condiciones. El cuerpo tiene que estar ok. A ese estado se le llama plenitud y es una sensación senestésica.
¿Bien? Y bueno chicos, ya para finalizar, vamos a hablar de los umbrales sensoriales. ¿A qué llamamos umbral? En este caso, el concepto nos sirve para hablar de los límites que tienen los sentidos. Límites. Por ejemplo, ¿cuál será tu límite máximo para lo que es el sonido? O sea, máximo, ¿cuánto volumen en tu equipo de sonido le puedes poner para captar una canción sin que te lastime? ¿Conoces tu tope máximo? Lo más seguro es que no, ¿verdad? Hay personas, te habrá pasado quizás, acuden a una fiesta y se ubican justo delante del parlante. ¿Qué va a ocurrir con nuestro sentido auditivo? Se va a lastimar. ¿Por qué? Porque hay demasiada estimulación sonora que sobrepasa tu máximo. Cuando sobrepasamos nuestro límite máximo sensorial, eso nos causa daño. Además que el estímulo no se capta correctamente, ¿bien? Y justamente esa es una razón por las cuales nuestros sentidos a lo largo de la vida se van dañando. ¿Cómo está tu sentido visual? ¿Tienes buena vista? ¿Tienes buena audición? ¿Tienes buen olfato? ¿Tienes buen gusto? ¿Tienes buena sensación de contacto? Hay que siempre estar conectados con el cuerpo, chicos. A veces en el trajín diario las personas como que no escuchamos lo que el cuerpo nos dice, porque el cuerpo habla, el cuerpo se comunica, el cuerpo da mensajes. Ese dolor en tu cuello, ¿qué mensaje te quiere decir? Oye, deja de estudiar tanto, estamos estresados. ¿Te das cuenta? Ese dolor de repente, no sé, en tu estómago cuando ves a alguien, ¿qué te quiere decir? Aléjate de esa persona es tóxica, esa persona te ha lastimado mucho y su sola presencia te genera miedo y por eso ese dolor de estómago. ¿Te das cuenta? Entonces cuando las personas escuchan su cuerpo, se conectan con su sentido, con su sensación sinestésica que te mencionaba y pueden también entender el origen de sus emociones y sobre todo nos permite actuar en base a ello. ¿Listo? Bien. Vamos a hablar de los tres umbrales, el umbral máximo, el umbral diferencial y el umbral mínimo. Seguro que tú has visto la película El perfume, ¿cierto? Ya, en esta película el protagonista tenía un excelente sentido olfativo. Su umbral mínimo era demasiado bajo y por eso captaba mucha información sensorial. ¿Qué quiere decir umbral mínimo bajo? Vamos a explicarlo. Bien. A ver, tenemos esta gráfica, esta región, ¿ya? La línea de abajo va a simbolizar tu umbral mínimo, ¿ok? Lo va a simbolizar. Al umbral mínimo también se le conoce como umbral absoluto. Absoluto, bien. Y la línea azul de arriba va a simbolizar tu umbral máximo o superior. Bien. Ahí está, máximo o superior. Bien. La sensación ocurre entre estos dos. Entre el umbral mínimo y el umbral máximo. No ocurre fuera de esto. ¿Por qué? Si está por aquí es porque es demasiado bajo. No impresiona mi umbral mínimo. Y si está por aquí, está demasiado alto. Ya mi sentido no lo capta. ¿Se entiende? Bien, vamos a poner un ejemplo. Estás en tu casa, te preparas una taza de café y te echas azúcar. Te echas una cucharadita de azúcar y lo pruebas. ¿Y qué dices?
Oye, no se siente nada de azúcar, es como que no le hubiera echado. ¿Eso qué quiere decir? Que una cucharadita de azúcar está muy por debajo de tu umbral mínimo, por eso no lo captas. Más o menos sería representado de esta manera. A ver, por acá lo representamos. Ya, una cucharadita de azúcar no llega a tu umbral mínimo, por eso no lo sientes. Ahora te vas a echar una cucharadita más, 2. Pruebas y tampoco lo sientes. Uy, está también por debajo. Y te echas ahora la cucharadita 3, ¿ok? 3. Y con 3 cucharaditas pruebas y ya sientes el dulce. Ahora sí sientes que le has echado azúcar. Entonces, 3 cucharaditas. 3 cucharaditas, ¿qué vendrían a ser? Tu umbral mínimo. Necesitas 3 cucharaditas de azúcar en una taza de café para sentir el sabor dulce. Si es menos, no lo captas. Bien, entonces vamos a poner por acá. ¿Cuál es el valor de tu umbral mínimo o absoluto en este ejemplo? En este ejemplo sería su valor 3. 3, ¿ya? ¿Cómo se define el umbral mínimo? Como la mínima estimulación capaz de excitar a los receptores sensoriales. Y en este caso ha sido 3 de azúcar. ¿Listo? Ahora, tú te retiras porque digamos que tienes que ir al baño, qué sé yo, y dejas tu tacita de café en la mesa. Y tu mamá aparece y cree que no te has echado azúcar. Y de frente trae la azucarera, saca la azúcar con la cucharita y te agrega una cucharadita más. Y se va. Tú regresas para seguir tomando tu café, pruebas y no te das cuenta de que alguien aumentó azúcar. O sea, para ti, 3 cucharaditas, que es lo inicial que tú habías dejado, es igual que 4 cucharaditas de azúcar. No te das cuenta de la variación. ¿Listo? Pruebas y te retiras. Y otra vez tu mamá aparece y dice, uy, yo solo le he echado una cucharadita de azúcar. Mejor le echo otra más. Y ya le está echando una más de azúcar, ya son 5. Tú regresas y pruebas. Y al probar, ahí sí te das cuenta de que ha habido una variación. La pregunta es, ¿cuánto es el valor de tu umbral diferencial? ¿Te diste cuenta de la diferencia de 3 a 4 cucharitas? No. ¿De dónde sí, a partir de dónde sí te diste cuenta de la diferencia? Cuando se dio la cucharita 5, de 3 que tú dejaste a 5, ahí noté la diferencia. Entonces el valor de tu umbral diferencial es de, tienes que restar, es de 2. Tiene que haber una variación de 2 cucharaditas para que recién te des cuenta de la diferencia. ¿Listo? Entonces por acá ahí tenemos 5 cucharaditas, viene a ser tu umbral, esto de aquí viene a ser tu umbral diferencial. El valor dijimos, a partir de dónde te diste cuenta, de 2. Entonces de 2 cucharaditas. Ahí está, valor 2. Muy bien. Y tú mismo quieres ponerte a prueba de qué tantas cucharaditas puedes soportar de azúcar. Entonces te agregas una cucharadita más, pruebas y te parece bien. Una cucharadita más, pruebas y te parece bien. Otra más, estás bien. Llegamos a la cucharadita número 10.
10 cucharaditas de azúcar en esa taza. Cuando pruebas esa taza de café con 10 de azúcar, pruebas y es admisible para ti, o sea, aún es soportable. Pero a ver, te echas una cucharadita más de azúcar y ya son 11, pruebas y ni bien llega el líquido azucarado a tu lengua, lo escupes. Uy, te quedas con esa sensación horrible de dulzura en tu lengua. ¿Qué ha pasado? Ya no lo has soportado, ¿cierto? Esa cucharadita 11 ya superó lo máximo que tú puedes soportar. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es el valor de tu umbral máximo? ¿10 o será 11? El máximo, en este caso, chicos, será 10. ¿Por qué? Porque 10 es lo máximo que has podido soportar sin problema. Cuando ya te echaste la cucharadita 11, ahí sí hablamos de un daño, por eso lo has escupido. Además que hay una distorsión del sabor, distorsión de la estimulación. ¿Ok, chicos? Entonces, con eso hemos dejado claro cómo ocurre el proceso sensorial. Recuerda que la sensación es un proceso básico, tanto en humanos y en animales, pero que en el humano hace posible el conocimiento del mundo cuando los sentidos nos ayudan a interpretar la realidad. ¿Bien? Bien, chicos, vamos a resolver las preguntas de la clase de conciencia, atención y sensación. Iniciamos con la pregunta número 1. Nos dice, indique el enunciado incorrecto sobre la conciencia. ¿Ok? Recordamos, la conciencia es el espacio mental donde ubicamos todos los procesos mentales de los cuales nos damos cuenta en un momento determinado, en un momento presente. Por ejemplo, soy consciente en este momento de que te estoy dando las claves del curso de psicología y tú eres consciente de que estás frente a la profesora de psicología. Entonces nos ubicamos en el presente. Eso es la toma de conciencia, ¿ok? Que yo pueda ser consciente es gracias primero a que tengo un cerebro funcional. Especialmente nos referimos a la zona de la formación reticular y de la frente. El área frontal, prefrontal, hace posible de que yo tenga conciencia, voluntad. Bien, recordando esos datos, entonces tenemos que marcar aquí la alternativa que no corresponda, ¿ok? Nos dice la letra A. Es una cualidad exclusivamente humana. Lo cierto es que la conciencia, como darse cuenta y como reflexión, especialmente ocurre en el ser humano. El ser humano reflexiona sobre sus actos, es consciente de sus actos y en consecuencia buscará cambiar. Bien, en el animal tenemos también un cierto grado de conciencia, pero es mínima, lo suficiente como para darse cuenta, valga la redundancia, de que está de día, de que está de noche, de que hay un animal que le quiere atrapar, cosas así. Pero no esperamos en el animal que haya un nivel de reflexión. Bien, entonces por ese lado la A es un enunciado correcto. Vamos a seguir porque la idea es encontrar el enunciado incorrecto. Bien, vamos con la letra B que nos dice, permite darnos cuenta de lo que ocurre en nuestra sociedad. Claro, si yo soy consciente, puedo percatarme de lo que está pasando fuera de mí.
porque la conciencia me lleva tanto a la reflexión de mi realidad interna como a la reflexión de la realidad externa. Bien, vamos ahora con la letra C, que dice, permite conocer qué ocurre dentro de nosotros, ideas, afectos y deseos. Por supuesto, soy consciente de mis 3 aspectos psicológicos, lo cognitivo, lo afectivo y lo conativo. Bien, y gracias al lenguaje lo puedo exteriorizar. Bien, entonces vamos con la letra D, esa debe ser, ¿no? La letra D nos dice, desde que nacemos somos conscientes. Bueno, esto sí se aleja. El ser humano cuando nace no tiene una gran actividad mental, esta recién se está formando. Entonces, decir que los bebés son conscientes, así como capacidad reflexiva, todavía no es del todo cierto. Es parcialmente consciente de algunas sensaciones que ocurren en su cuerpo, pero no de esa forma que entendemos la conciencia como una capacidad reflexiva. Así que chicos, la 1 tendría como alternativa incorrecta a la letra D. Bien, vamos ahora con la pregunta 2. Señale la expresión que mejor defina a la sensación. La sensación es un proceso mental básico cognitivo por el cual yo capto las características que tienen los estímulos, ¿verdad? Nos piden acá lo que la defina mejor. ¿Cómo definimos a la sensación? Nos dice la letra A, formación de imágenes novedosas. No, eso ocurre más con el proceso de la imaginación. ¿Listo? Se va. Vamos con la letra B. Dirigir la conciencia hacia determinados estímulos. Si yo dirijo mi conciencia hacia un objeto, estoy prestando atención al objeto. Así que esto te habla de la atención, no de la sensación. Vamos con la letra C, que dice captación de estímulos de manera aislada. Esa es la clave. Bien, pero vamos a revisar también la letra D. Te dice interpretación de los estímulos captados. Interpretación. Eso ya es percepción. Recuerda que sensación y percepción se complementan. Sensación es mucho más básica, solamente capto características, y la percepción es interpretar estas características captadas. Bien, entonces la clave para nuestra pregunta 2 sería la letra C. Muy bien, vamos con la pregunta 3. Se produce cuando aparece un estímulo nuevo y de profunda intensidad, provocando necesariamente prestarle atención. Tenemos que responder qué tipo de atención cumple con esta descripción. Si te dice que el estímulo es nuevo y es muy intenso, esto de intenso te debe ayudar. Decimos que prestamos atención a estímulos intensos cuando se trata de la atención refleja, la cual es un subtipo de atención perteneciente a la involuntaria. Entonces, la clave sería la letra D, atención refleja. Y recuerda que esta es gracias a la formación reticular, gracias al tronco encefálico. Bien, vamos con la pregunta 4. Sensaciones que nos informan sobre la posición, tensión y resistencia de los músculos, cuyo órgano sensorial se encuentra justamente ahí, en los miembros, en las extremidades. Entonces, si te está diciendo que nos informa sobre la posición del cuerpo, la tensión de los miembros y está en los músculos, rápidamente tenemos que ir a la sensación sinestésica, kinestésica o simplemente sinestesia, ¿ok? Sinestesia, con C, joven, ¿ya? Entonces, la clave sería aquí la letra D, kinestésica. Muy bien,
Vamos ahora con la pregunta 5. Fernanda tiene hambre y sed de una gaseosa. Ella está experimentando una sensación. Si tengo hambre, si tengo sed, es porque soy capaz de darme cuenta de lo que ocurre adentro de mi cuerpo. O sea, es una modalidad interoceptiva. Sensación senestésica, ¿ok? No te confundas con sinestésica. Bien, la senestesia sería nuestra respuesta. La letra entonces es la C. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta 6. Vamos a resolver y ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Listo? Dice, en los aeropuertos los perros son utilizados por los policías para declarar droga, debido a que su umbral absoluto de acción olfativa es mayor al del ser humano. Bien, esto quiere decir que, a ver, te está diciendo que el perro tiene un umbral absoluto mayor. Es sabido que los perros tienen un buen olfato. Pregunto, si el perro tiene un buen olfato, ¿necesita mucha estimulación o poca estimulación? Si tú, por ejemplo, tienes un mal olfato, ¿necesitas mayor estimulación para sentir un olor o menos estimulación? Necesitas más estimulación. En cambio, el perro tiene tan buen olfato que con poquito ya siente olores. El perro entonces tiene mejor sentido olfativo, tiene un mejor umbral absoluto. Recuerda que el umbral absoluto es también llamado umbral mínimo. Bien, entonces con esa información podemos escoger una alternativa. Nos diría la letra A. El perro requiere de una menor cantidad de estímulos para detectar droga. Como te dije, con poco ya puede captar olores. La letra a marcar entonces sería la A. ¿Ok, chicos? Y hemos concluido con nuestras preguntas de ese tema.